Perfecto. Por favor, el día de hoy es un tema un poco tedioso, la verdad. Me gusta siempre ser un poco más práctico, pero es necesario revisar el tema respecto al análisis de la técnica legislativa en materia penal. Totalmente indispensable que nosotros topemos este tema, toda vez que reviste una importancia sustancial. Bajo esta consideración, pues lógicamente vamos a hacer nosotros una ponencia aproximadamente de unos 30 minutos, porque dentro del sistema pedagógico de aula invertida sabemos que, peor aún estando en videoconferencias, no podemos soportar un tiempo superior a aquello, pero que vamos a tratar de abordar la temática en el sentido más favorable posible, ¿no? Al final debatiremos, tengo también un caso muy importante que comentarles y con eso completaríamos la clase de hoy. Este caso presenta muchas particularidades que en realidad nos obliga a poner en práctica. Por ejemplo, en el caso del día de hoy que les voy a plantear, el tema de la tentativa dentro del sistema penal, la tentativa completa y la incompleta. ¿Cuál es el tipo de tentativa que maneja el Código Orgánico Integral Penal y cómo es que la Fiscalía muchas veces, en base a la aplicación de un sistema de tentativa no incluido dentro del sistema penal, busca sentencias, y por no entender y no saber alegar ese tema, muchas veces permitimos que la tentativa proceda? Entonces es un caso muy importante, eso lo damos como algo complementario, porque efectivamente me toca este caso el día de mañana. ¿Sí? Entonces, vamos a referirnos al tema, ¿no? El tema a abordarse dentro de la temática que ocupa este diplomado es el análisis de la técnica legislativa en materia penal. Para nosotros poder abordar esta temática es imperante establecer que el proceso de creación del derecho ha sido una cuestión de antaño, que lamentablemente ha estado desvinculada de la dogmática penal. Esta situación ha ocasionado problemas en la aplicación de normas penales, por cuanto el material legislativo que desatiende los principios legitimadores del derecho penal tienden a ampliar el margen de punición. Obviamente, esta problemática irradia sus efectos en la praxis judicial, en donde la importancia de observar las descripciones legislativas en materia penal no se limitan al mero cuidado abstracto que se cumple con un principio constitucional, sino al problema concreto de aplicación de la ley penal, ya que el juzgador tiene como misión principal el administrar justicia, lo cual se consigue a través de normas previas, claras, precisas, tal como lo prescribe el artículo 82 de la Constitución, que hace referencia a la seguridad jurídica. Para lograr este cometido, ojo, es importante requerir que, por un lado, se aplique una crítica proveniente de la dogmática, sin que esto limite un estudio formulado a la vez, sino que contribuya desde la génesis de su formación bajo criterios de racionalidad, en donde se destierre por completo contradicciones y regularizaciones incoherentes. Y en segundo plano, que el legislador cuente con una herramienta técnica que le dote de pautas y guías. Estas guías y pautas deben convertirse en verdaderas directrices al momento de plasmar el precepto, atendiendo un carácter axiológico y teológico. El hilo de estas afirmaciones, conforme vienen siendo planificadas, podemos decir que la técnica legislativa no se establece sino como la parte de la teoría de legislación que se ocupa de la redacción de normas y pretende la correcta elaboración de textos normativos y de proyectos de ley. Sin embargo, dicha técnica no puede desvincularse del aspecto político de la actividad estatal que se inserta en el plano normativo de la legislación, y justamente esta consideración muchas veces hace que las leyes, más allá de buscar efectivamente un sistema de control social, se vuelven en verdaderas vendetas públicas que lo que buscan es atender intereses legislativos y poner a la ley como una norma, como una oferta de campaña, más que como un medio de solución social. Por esa razón es que Manuel Conde afirma que una técnica legislativa correcta debe huir tanto de los conceptos excesivamente vagos en los que no resulta posible una interpretación segura,
como de las enumeraciones excesivamente causísticas que no permiten abarcar todos los matices de la realidad, en razón de que el modelo ideal del derecho apunta a garantizar los derechos fundamentales. Cuando nosotros basamos el principio legislativo en excesiva causística, que esta causística se aleja de la realidad, pues lógicamente vamos a tener un parámetro de evaluación de estas normas que no se plasman en realidad en verdades plenas que pueden ser aplicadas en un país específico, y por ende vienen las reformas continuas. Esto quiere decir la mala legislación en cuanto a la norma penal. Pero a pesar de lo que se dice, es también claro que el entramado social y los avances de la delincuencia no tradicional exigen una política criminal dinámica, cambiante, misma que debe sujetarse a que la descripción típica de las conductas respeten los instrumentos básicos de su forma. Esto es, la máxima precisión posible en el uso del lenguaje legal y de delimitación adecuada de los elementos descriptivos, de los elementos normativos y subjetivos. Eso es fundamental en una norma penal, pero que lastimosamente no se entiende de fondo. El observar todo esto es importante en aras de avasallar los derechos fundamentales, ni podemos decir, por un lado, podría establecerse que el atender este sentido descriptivo, normativo y subjetivo debe generarse obligatoriamente en aras de protección de derechos y de limitación del poder punitivo del Estado. Perfecto, ahí está articulada la idea. Bajo esta dirección, el poder legislativo, ¿no?, al momento de redactar las normas penales, debe propender a evitar términos ambiguos o incomprensibles, puesto que aquello genera dificultades en la tarea de interpretar y encerrar en sí mismo el derecho penal de emergencia, que habilita el autoritarismo y los caos jurídicos. Cuando una norma, por su naturaleza, no es clara, está por demás manifestar pues, que esta falta de claridad no puede concebirse como un elemento justificativo para el juez para dejar de administrar justicia, o peor aún, este elemento que no esté claro, hacer que la norma se convierta en una norma en blanco, ¿sí?, que exacerbe o extralimite la función del juez, y lógicamente su actuación se vuelva arbitraria, y esta arbitrariedad genera caos jurídico. Este caos jurídico se evidencia cuando comienzan la interposición de acciones constitucionales continuas dentro de un proceso, ¿sí? Pero también nosotros debemos recordar la parte final del artículo 29 del Código Orgánico de la Función Judicial, en la que determina, pues, frente a vacíos o normas que carezcan o que no sean claras, lógicamente el juez debe suplir aquello con la aplicación de principios. Los principios, como ya sabemos, son derechos, y estos derechos, pues, y la aplicación de estos principios entendidos como derechos, lo único que buscan es garantizar, en este caso, el puesto primigenio de la persona por sobre la norma. Precisamente en materia legislativa, el momento de realizar los enunciados normativos es importante observar el contenido constitucional de los mismos. Es decir, los tipos penales se erigen en base a mecanismos extremos de protección de derechos constitucionales, lo cual implica una redefinición de la intervención punitiva del Estado. Pero nosotros podemos entender esta situación o esta obligatoriedad del sistema legislativo, es decir, buscar tipos penales que se erijan en base a protección de derechos, en el sentido de revisar, pues, el artículo 13 del Código Orgánico Integral Penal. En su numeral 1, este artículo claramente manifiesta, con total acierto, que las normas penales pueden ser objeto de interpretación desde una vista o desde una perspectiva o supremacía constitucional. Lo puede ser. Lo que no cabe interpretación es en cuanto a las penas específicamente. Eso no podemos interpretar, ni tampoco la vigencia de tipos penales, tampoco podemos hacer extensivo o aplicar analogías en derecho penal. Pero esta situación sí es viable, y por esa razón siempre se dice que el legislador, para establecer la vigencia de una norma, siempre debe enmarcarlas dentro de un ámbito de protección constitucional, porque sabemos también que el Ecuador se desarrolla en base a un sistema neoconstitucionalista, el mismo, pues, que erige el puesto primigenio del ser humano por sobre la persona. La norma no puede estar por encima de los derechos del ser humano, tiene que obligatoriamente ceder. Pero ahora la pregunta es, ¿ocurre eso? No, pues, pero no ocurre debido a la errónea legislación y debido a la falta de interpretación adecuada por parte de los administradores de justicia. Pero, sin embargo, muy seguramente, para comprender la importancia de la técnica legislativa de la cual nos encontramos dialogando,
es necesario conocer las herramientas con las que cuenta el legislador al momento de confeccionar esas leyes. En este marco cobra importancia la concreción del lenguaje, ya que si el legislador, por el motivo que sea, logra expresarse con la suficiente precisión como para que el marco semántico de los conceptos que emplea sean claros, coloca al Poder Judicial y también al Ejecutivo en el lugar que conforme a la división de poderes les está reservados para cada uno. Es lógico, porque lógicamente si es que la disposición es clara, sabemos cuál es el principio y fin de una función y cuál es el principio y fin de otra. Ahora, sabemos también lo que manifiesta Justín como uno de los mayores exponentes de derecho constitucional, en el sentido de determinar pues, que lógicamente para poder hablar de una vigencia de un neoconstitucionalismo puro, debemos necesariamente buscar o entender o tratar de comprender por qué los poderes políticos mandan en un sistema constitucional y esto impide la aplicación de normas o la vigencia de normas absolutamente claras. Y lógicamente en un Estado porque no les conviene en muchos casos, ¿no? Y esta falta de conveniencia hace que por lo general sean obscuros, ya que con esto no se puede redefinir o establecer básicamente a quién le compete actuar. Y eso es lo que muchas veces suscita en el Ecuador. Se establecen normativas que no se determina muchas veces quién mismo es la autoridad competente y todo el mundo manda. Eso pasa en los países tercermundistas. Generan muchas veces ordenanzas dentro de cantones, que muchas veces se superponen al Código Orgánico Integral Penal, no declaran la inconstitucionalidad por el fondo de estas normas y a veces somos doblemente sancionados porque no sabemos si nos sanciona el agente de policía, el agente municipal, porque le faculta la ordenanza y posteriormente el agente de policía, o les vemos comúnmente peleándose a los agentes de policía con los agentes municipales. O sea, es un tema, un cuento chistoso, pero que realmente suscita. Bajo esta consideración es importante que este lenguaje incorrecto puede excluir el utilizar un lenguaje incorrecto, más bien podríamos decir, puede incluir un derecho correcto. Es por ello que debe propender a elaborarse normas claras, precisas, sencillas, con eficacia para la vigencia de la seguridad jurídica, teniendo en consideración que por la naturaleza y dificultades del lenguaje no se puede obtener una concreta o absoluta fórmula en cuanto a la aplicación de normas. Lo anterior es cohesionado con lo expuesto por Cobo Real y Vives Antón, que son pues en este caso tratadistas dentro del derecho penal, cuando afirman este tipo de autores que el rigor absoluto no puede ciertamente alcanzarse, pero por ello hay que renunciar absolutamente al rigor. No hay que renunciar específicamente al rigor, sino que es preciso intentar lograr hasta donde sea posible de modo persistente y fijándose en cada uno las metas a seguir. Y estas metas a seguir pueden ser elevadas a la vigencia de seguridad y certeza en un Estado constitucional. Eso también es absolutamente cierto. No necesitamos normas que por su naturaleza sean sancionadoras e inquisitivas al máximo. ¿Quién ha dicho o quién de los participantes en esta ponencia pueden tener la ligera convicción siquiera de que el endurecimiento de las normas es la solución para el control social o la evolución propia del mismo que obliga a la aplicación o a la vigencia de nuevas leyes? Las leyes deben ser coherentes con la realidad de los pueblos, pero también esta coherencia viene impregnada de un principio fundamental que es en este caso el sistema de ponderación, ¿no? Porque la ponderación para poder desarrollarse básicamente y entenderse tiene 3 subprincipios y estos 3 subprincipios también desarrollados pueden darnos en sí solución a muchas incógnitas que nosotros podemos tener, como por ejemplo debería desarrollarse el tema de la idoneidad de la norma que se está creando, de la necesidad y de la proporcionalidad que acarree en sí esta norma respecto a la imposición de la pena. Esos son valores que deben desarrollarse constitucionalmente, porque únicamente así podríamos nosotros hablar de normas bien conseguidas. Teniendo en cuenta lo manifestado bajo esta perspectiva, aparece en escena un instrumento preponderante y no coyuntural para la composición de una ley, cuyos matices dan lugar a la aplicación material del derecho y permite una distinción en la práctica a través del método dogmático, diferenciándose entre términos descriptivos y normativos. Los primeros
es decir, refiriéndome a los descriptivos, se caracterizan por el hecho de que su interpretación precisa recurrir a la experiencia externa o interna, según sea objetivos o psicológicos, sin necesidad de recurrir a normas para comprender su significado, dado que trata de términos que se refieren a hechos perceptibles sensorialmente o existenciales, que el intérprete se limita a constatar fácticamente, es decir, están ahí. Por su parte, los términos normativos requieren que la determinación o el complemento de su significado se realice atendiendo a una valoración de acuerdo a un sistema de valores o un juicio de valor que puede corresponder a los ámbitos jurídico, social o incluso moral. Dependiendo del ámbito del que se trate, se distinguen estos elementos normativos jurídicos de entre otros extrajurídicos. La referencia anterior ¿qué nos permite? Conjeturar que tanto los elementos descriptivos como normativos, pues por cuestiones de vaguedad propia de los conceptos, generan problemas al momento de determinar el alcance del reenvío. Razón por la cual puedo decir se le da sentido a lo que dice Curi Arzu cuando manifiesta que en esta materia no es posible aspirar a una precisión matemática porque esta escapa incluso de la posibilidad del lenguaje. Pero este autor, ¿en qué libro dice esto? Él dice, Curi Arzu hace esta manifestación en la Ley Penal en Blanco, específicamente en la hoja 69, si no se me escapa, establece esta consideración que es importantísima, ¿no? Y que yo sugeriría que ustedes la revisen por cuanto tiene mucho que ver con los temas que estamos tratando y vamos a comprender situaciones de fondo, situaciones importantísimas. Les invito y les conmino a que esta obra sea leída. Frente al expuesto hay que considerar que otro de los recursos que utiliza el legislador para la construcción del tipo penal es la ley penal en blanco. Ya hemos discutido, el día de ayer lo revisamos. Esta ley penal en blanco, por sus remisiones internas y externas que realiza para completar un supuesto hecho, genera problemas a nivel constitucional y de política criminal. Y por esa razón se dijo ayer también que la existencia de estas normas en blanco efectivamente no pueden darse dentro de un sistema constitucional. ¿Por qué razón? Porque en la medida de lo anterior hemos visto que la estructura de los tipos penales contenidos en la parte especial tienen elementos básicos que responden al mandato de determinación, siendo esto sujeto activo, pasivo, objeto material y jurídico, conducta, ingredientes normativos y relaciones de causalidad. Pues bien, teniendo claro la presencia de todos estos elementos dentro de un tipo penal, me voy a permitir repetir para el efecto. Es importantísimo que para la estructura, la elaboración de un tipo penal especial, en la parte especial, pues lógicamente deben concurrir elementos básicos para decir que esta norma es completa, que esta norma es clara. Esto es determinar siempre sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material y jurídico, conducta, ingredientes normativos y relación de causalidad. Si es que no encontramos todos estos elementos, no podemos hablar bajo ningún concepto de que la norma está redactada al 100% de manera correcta y por ende garantiza seguridad jurídica. Pues bien, si así entendida la construcción legislativa del tipo penal, planteemos un ejemplo, pues, para que esta ponencia sea un poco más clara. Por ejemplo, revisemos el artículo 253 del Código Orgánico Integral Penal. ¿De qué trata el artículo 253? Específicamente de los delitos ambientales. Estos delitos ambientales constituyen tipos de peligro abstracto. Se visualizan de manera nítida en ellos los elementos mencionados. Esto es, elemento descriptivo. Los elementos descriptivos encontramos el sujeto activo, es decir, la persona, sujeto pasivo, el conglomerado social, la conducta, contaminar, elementos normativos de este tipo penal, el aire, la atmósfera o los demás componentes del espacio, recursos naturales, biodiversidad y salud humana, y la ley en blanco, contraviniendo las normativas vigentes o por no adoptar las medidas exigidas en las normas. ¿De qué norma vigente me habla si es que este artículo se refiere a aquello? Y cómo dice o cómo entiendo el tema de adoptar otras medidas exigidas en las demás normas. Si es que hablamos del Código Orgánico Integral Penal, sabemos que por el sentido material de esta ley no cabe otra interpretación, sino exclusivamente lo que consta dentro del código. Entonces, este tipo de disposiciones
son las que nos tienen como nos tienen. Frente a esta situación, queda la interrogante de la problemática constitucional a la ley penal en blanco, lo cual sirve o se revisará, pues lógicamente, en ponencias que continúen. Ahora, también es necesario que nosotros revisemos los límites materiales del principio de legalidad. Ya revisamos nosotros el principio de legalidad, tenemos clara su concepción. Sin embargo, es importante establecer que este principio debe ser entendido como fruto de la filosofía del iluminismo. Se sienta bases específicamente en el derecho penal moderno. Se establece que básicamente fue Feuerbach quien en 1810 precisa los fundamentos jurídicos del método de principio bajo varias acepciones, ¿no? Encontramos entre estos el apotegma nullius pena sinu lege, nullius pena sinu crimen, nullius crema sinu pinem lege. Pésimo el pronunciamiento, es cierto, pero esa es la idea. Precisamente, la existencia del principio de legalidad surge del punto de partida contractualista. En efecto, son los hombres quienes determinan entregar sus derechos. Ellos dicen autolimitarse. Por consiguiente, solo la ley puede decidir cuándo son las acciones que no pueden realizarse o que constituyen delito. Para nosotros poder revisar básicamente el inicio, el fundamento de este principio de legalidad, tenemos que retrotraer el tiempo y pasar a revisar el sentido natural de la existencia del hombre. Porque únicamente desde ese punto podríamos nosotros partir y considerar cuándo el hombre decide ceder esas libertades que tiene para efectos de que sea lo que se constituye actualmente como el Estado quien gobierne, ¿sí? Y maneje el control social, por cuanto logramos entender o comprender que en la vida social, en la vida que no lo desarrollamos de manera individual, sino colectiva, somos incapaces de poder gobernarnos por sí mismos y necesitamos un tercero imparcial, que ese tercero imparcial sea quien gobierne y decida respecto a los diferentes inconvenientes que podamos tener dentro del rollo social, ¿sí? Ahí es cuando el hombre limita su derecho y cede para que sea un tercero quien tome esta batuta y lógicamente sea él quien determine qué conducta es permitida, qué conducta no es permitida y por ende se constituye lógicamente en una acción impropia o inaceptada dentro de la sociedad que nosotros lo definimos como delito y por ende puede ser impuesta la pena, pero en base a la concepción que nosotros hemos entregado, básicamente hemos cedido que son ciertas libertades. Este punto vamos a tratar de ahondarlo el día de mañana con la finalidad de generar una temática no muy cansada y sobre todo que tenga sentido y sindéresis en lo que trato de decir. Articulación, más bien, no sindéresis. Bajo esta concepción, no sé si es que podemos brevemente abrir un debate respecto a este tema, que en sí, como les dije desde el comienzo, es un poco engorroso, sí, pero es necesario, ¿no? Porque en base a eso nosotros entendemos cuáles son o cuál debe ser la estructura propia de un tipo penal para que el mismo se considere completo, o básicamente cuáles son los lineamientos que debe seguir, en este caso, el sistema legislativo en materia penal, para considerar que ese respeto se garantiza la seguridad jurídica. ¿Acaso todos los tipos penales se encuentran debidamente estructurados? Es lo que nosotros vamos a entrar a discutir en este momento. Entonces, abiertos, señores, el debate. Tratemos de participar y ser proactivos en las situaciones que he puesto en consideración. Compañeros. Compañeros, buenas noches. ¿Están ahí? Sí, doctor, buenas noches.
Perfecto, perfecto. Ya sé que no estoy solo al menos. Eh, Respecto al tema que hemos planteado, tal vez podemos discutir algún tipo penal en particular en su estructura. ¿Alguien quiere proponer algo al respecto para poder analizarlo brevemente, si cumple con los requisitos? Doctor, buenas noches. Doctor, ¿y si nos participa el caso que dijo que nos va a poner? Ah, ya. Perfecto. Sí, sí, es que es un poco medio complejo el tema del que hablé. Pero vamos a revisar como algo complementario, ¿no? El tema específico que ocupa, que va a ocupar mañana una gran discusión en el Tribunal de Garantías Penales con sede en el Cantón Riobamba. Básicamente estamos hablando nosotros de un tema de tentativa de asesinato. Tentativa de asesinato. ¿Qué ocurre en este caso? Particularidades especiales que nos van a permitir, en este caso, discutir ciertos aspectos. Y ahí vamos a poner en práctica lo que conocemos en derecho penal. El proceso o la investigación, la acción penal inicia lógicamente con una denuncia. Esta denuncia es interpuesta por una tercera persona no interesada o no con interés directo en el proceso, sino un vecino específicamente, quien escucha el llanto de un menor y automáticamente este llanto de un menor pone en alerta, digamos, a la comunidad, que en este caso comunidad hablando es la vecindad, ¿no? Y llega la policía. Llega la policía y no determina ningún tipo de problema, ¿no? Porque presuntamente no pasó nada, simplemente era el lloro de un menor. Pero posteriormente, estoy hablando posteriormente, en unas 3 horas subsiguientes, la madre de un menor de 27 años de edad, de 27 días de nacido, perdón, neonato, lleva a su hijo menor de edad, a su hija menor de edad, como es al hospital docente de aquí de la ciudad de Riobamba, y presenta a la menor una fractura en el cráneo, ¿sí? 27 días de nacido, con una fractura en el cráneo, y resulta que la madre, dentro de la anamnesis, podemos decir, porque fue ella la entrevistada para poder revisarle a la menor, refirió que efectivamente ella salió de su casa con la finalidad de comprar una tarjeta para su celular y que esa tarjeta, lógicamente, la necesitaba ella para poder cargar saldo a su teléfono y al regresar, pues la niña se había quedado con su papá y resulta que no le supo explicar por qué razón la niña presentaba ese golpe, ¿no? Y por eso lloró, pero que parecía que inicialmente no pasó nada, pero al final llegó al hospital. Los médicos que le valoran a la menor automáticamente llaman a la DINAPEN porque presuntamente el padre quiso atentar contra la vida de la hija. Esa fue la concepción de los médicos. Llega la DINAPEN, preso mi defendido, preso, no hay más. Es más, yo estoy defendiendo ahorita en la etapa de juicio. Preso mi pobre defendido hasta el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque se presume que él atentó contra la vida de la menor, pero dice que el fiscal dice que es tentativo. ¿Qué tenemos dentro de este proceso? El proceso continúa sin problema, pero por el tipo de delito, ¿qué tipo de proceso es? Es la pregunta. Primero, y vamos comenzando. A ver, al azar. Estimada Juliana, ¿qué tipo de proceso es? Juliana, no sé si es que usted me está escuchando. Verán que al final yo les tengo que dar una pequeña calificación, ¿no? Tenemos que estar todos pendientes porque se supone que estamos en un diplomado. A ver, Daniela Carrión, ayúdenos, doctora. Nada. Bueno, digamos que es un proceso o es un delito flagrante ordinario por cuanto la pena supera los 5 años, presuntivamente. ¿Qué tenemos nosotros dentro del desarrollo de este proceso en los 30 días? Resulta que
se practican varias diligencias, pero entre estas diligencias se practican tres en particular. Es decir, el fiscal pide la integración de un triunvirato, digo yo, de médicos con la finalidad de que ellos determinen si efectivamente la vida de la menor estuvo en riesgo. Intervino una neonatóloga, emergencióloga de paso que estuvo en el lugar, una persona que analiza todo el tema de un neurocirujano y un médico general. Estos tres médicos básicamente determinan dentro del estudio que realizan tres posiciones totalmente distintas. La primera, es decir, la persona que les realiza el análisis a la menor determina que la menor no corrió riesgo de muerte por el golpe recibido. Dice la médico porque esto pudo haber provenido de un golpe y en sí, si bien hablamos de una fractura en el cráneo, es por la edad, pero que el golpe no fue tan contundente porque una menor de 27 días de nacido, pues si hubiera recibido un golpe contuso, le mataba, ya que el cráneo tiene pues la consolidación como de gelatina. Por esa razón encontramos la famosa mollerita en los menores. Ese fue el criterio. El neurocirujano determinó que efectivamente el golpe puede obedecer a una caída de una cama, es decir, de una altura de 50, 60 centímetros, pero que efectivamente no existe, no se ha comprometido en ningún tema neurológico en la menor. Y la tercera médico que determina que efectivamente pudo haber sido un golpe, dice la tercera médico. Doctor, disculpe que le interrumpa, buenas noches, pero las versiones de su defendido, ¿cuál fue? Lógicamente, sí. Eso es lo bueno, va al final, pero bueno. Mi defendido determina dentro de su versión inicial que efectivamente se quedó con la menor, que él estaba acostado porque la madre le dejó en ese momento que él se había quedado dormido y que la nena se le cayó del pecho y que efectivamente se cayó de la cama al piso. Eso dice mi defendido. Pero bueno, concluye todo esto y la discusión de fondo radica en que el fiscal tenía 30 días para formular cargos, para la etapa de instrucción, y realiza él un pedido de reformulación de cargos el día 31, ¿sí? El día 31, concluida la instrucción, pero que no se cerró la instrucción. Entonces el día 31 realiza la reformulación de cargos y el juez le da paso a la reformulación de cargos y se prolonga 30 días más de instrucción. Dentro de esos 30 días se realizan algunas diligencias, se concluye la instrucción y van a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Ahora, ahí hay un problema grande, ¿no? Procesalmente hablando. ¿Por qué razón? Porque nosotros sabemos que si bien en materia penal los jueces penales carecen del principio dispositivo, quiere decir que únicamente ellos pueden reaccionar frente al pedido de las partes, pero no de oficio. El artículo 599 del Código Orgánico Integral Penal, en el último numeral, específicamente en el 3, determina que si es que concluye la instrucción y el fiscal no cierra la instrucción, de oficio tiene que hacerlo por una garantía de debido proceso el juez. Pero esto no ocurre. Más bien le da paso a la reformulación de cargos y amplía el plazo a 60 días para la instrucción, donde se practican un montón de diligencias. Van a la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Y lastimosamente digo, ¿no? Parece que fue un abogado civilista el que le defendía. No alega nada, ni vicios de procedimiento, procedibilidad, cuestiones preprocesales de competencia. Bueno, fuera aceptable que no lo haga ya, por último. Pasa, le acusan, dicen que es autor del delito de tentativa de asesinato, pero tampoco pide exclusión de prueba. Ojo, que toda la prueba practicada en los 30 días subsiguientes, cuando se aprobó la reformulación de cargos, es ilegal. Ilegal. Porque no existía, bajo ningún concepto,
el control del juez, es decir, no aplicó la famosa teoría de Dickens y dejó que pase todo lo que quiso. Llaman a juicio a mi defendido y, lógicamente, para la etapa de juzgamiento me contratan y se verifica todos estos antecedentes. Ahora, encontrando todos estos temas, ¿cómo actuarían ustedes en el tribunal? ¿Cómo generarían la acusación o cómo generarían ustedes la defensa a efectos de poder estructurarla de manera adecuada y esta causa de prueba ilegal sea efectivamente reconocida por el tribunal, que no puede declarar la nulidad, ¿no? El tribunal no puede declarar la nulidad. ¿Cuál sería el argumento que se utilice para efectos de poder establecer una tesis correcta y que esa prueba no sea valorada, si es que está anunciada por el fiscal? Ahí va, en cambio, el análisis que podemos nosotros generar el día de hoy. Ojalá con esta problemática, que es bastante interesante, tengamos un poco más de participación. ¿Qué tesis manejaríamos para que el tribunal no valore esa prueba? ¿O qué argumento presentamos? Doctor, primero la exclusión de prueba porque está fuera del tiempo que en realidad, fuera de la instrucción fiscal. Pero es que estamos en juicio. Doctor, doctor, buenas noches. De pronto, perdón que interrumpa, de No pronto, se y preocupe. como la prueba fue obtenida fuera del tiempo, ¿no es cierto? Y no era competente el fiscal para solicitar la reformulación, yo abordaría en el tribunal en el sentido de que no podría ser válida esa prueba, que no sea valorada por los jueces en virtud de que fue obtenida de forma ilegal. Ya, pero ¿cómo hace eso, doctora? ¿Cómo hace eso si es que usted no pidió la exclusión de prueba? Y la prueba pasó pasó la etapa de depuración y la prueba se constituye válida para el juicio. ¿Cómo argumentamos eso? Doctor, muy buenas noches. De pronto, aplicando la teoría del fruto del árbol envenenado, al haber sido obtenida de manera ilegal precisamente. Perfecto. ¿Y la teoría del árbol envenenado en qué momento la aplica? ¿En el alegato de apertura, en la evacuación de la prueba o en el alegato de clausura? Bueno, básicamente sería desde el alegato de apertura, comentando obviamente que dichas pruebas no pueden ser valoradas, ya que no fueron obtenidas de manera legal o dentro de los tiempos que eran los correspondientes para la instrucción. Perfecto, es muy correcta la apreciación, pero el alegato de apertura es un medio de ofrecimiento de lo que yo voy a justificar en el juicio. Es decir, yo tengo que justificar que la prueba es ilegal. Entonces, ¿cómo la alego dentro del alegato de apertura? De pronto, doctor, buenas noches, compañeros, porque no se anunció con anterioridad y no se puede practicar una prueba primero no anunciada y no sé, tal vez no se pidió de manera correcta. Perfecto. Bueno, de hecho, esto fue anunciada, ¿no? Usted sabe, el principio dispositivo le impide al juez poder realizar un control de oficio. Y si es que usted no alega, se supone que está bien. Sabemos que los derechos se establecen en una doble arista, son objetivos y subjetivos. Tenemos el derecho a pedir exclusión de prueba en base a un principio de objetividad, porque está escrito, porque la norma lo establece, pero la subjetividad obliga a que nosotros exijamos el derecho. Pues si nosotros no decimos nada y la prueba se declara válida y por ende que pase el tribunal, ¿qué hacemos? Y aplicando un tipo los jueces están en la obligación de también hacer una especie de control constitucional, o sea, en base a los derechos y garantías de la persona que está siendo sometida al juicio. Y en el alegato de apertura, manifestar pues, precisamente que los jueces, en virtud de ese control constitucional, puedan considerar que la prueba ha sido obtenida en violación a lo que establece la Constitución y la normativa. Pero ¿en qué momento alego eso, doctor?
Desde el propio alegato de apertura. Actuando con lealtad procesal. ¿Sí? Ciertamente. Perfecto. De pronto, buenas noches, doctor. De pronto eso podría también ser aplicado como un principio de seguridad jurídica de acuerdo al 82 de la Constitución en el alegato de apertura por el tema de la valoración de esta prueba, porque uno no puede utilizar medios probatorios que puedan perjudicar o empeorar la situación de la persona, en este caso de la persona acusada, ¿sí? Y a fin de garantizar, uno, el derecho al debido proceso y dos, el tema de la seguridad jurídica que implica en todos los procedimientos, sean civiles o penales o administrativos. Entonces ya no estamos hablando con la teoría que usted maneja, ya no es una prueba ilegal, sino es ilícita. ¿Sí? A ver, manejemos cuál es la prueba ilegal, cuál es la prueba ilícita, por temas de conceptualización simplemente. Prueba ilegal es aquella que se construye con ausencia de alguno de los requisitos que el legislador dispuso para su asunción. Eso es la prueba ilegal. La prueba ilícita es aquella que se obtiene con violación a los derechos fundamentales, así como las garantías del procesado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de prueba es? ¿Ilícita o ilegal? En este caso, el tema de la valoración médica que no estuvo incluida debería ser una prueba, no, pues, sería una prueba ilegal, no ilícita, porque dentro del procedimiento como se está haciendo, no, lo que le estoy planteando no podría proceder. A ver, planteemos este tema. ¿El debido proceso es un derecho o es un derecho? ¿Qué es? ¿Un derecho fundamental? ¿Una garantía? Es una garantía y un derecho. Sí, es una garantía y un derecho. Las garantías son los medios para efectivizar los derechos. Por ejemplo, una garantía constitucional en este caso puede ser el habeas corpus. El derecho al debido proceso. Tengo derecho a que se garantice un debido proceso en el procesamiento con la finalidad de que se respete todo lo que el legislador establece. Y en base a la garantía de este debido proceso, pues lógicamente no se van a vulnerar mis derechos. Pero si en este caso se vulneró mi derecho al debido proceso, estamos frente a una prueba ilícita o ilegal. Vuelvo y repito, la prueba ilegal es la que se construye con ausencia de alguno de los requisitos que el legislador dispuso para su asunción. Aquí no se está omitiendo ningún requisito, aquí lo que se está es vulnerando el debido proceso, ya que la reformulación de cargos es una figura permitida. Es una figura permitida. Lo que no se está es cumpliendo con la garantía del debido proceso, porque hay tiempos para aplicarla. ¿Sí? Entonces estamos frente a una prueba ilícita. Ilícita. Es una prueba ilícita. ¿Qué les parece tal vez este planteamiento? Si de pronto nos puede profundizar un poquito más la explicación para poderle tener clara la diferencia. Claro, claro que sí. Para eso estamos. Pero más les llama la atención el caso que la ponencia. Qué pena. Prueba ilegal. La prueba ilegal es aquella que se construye con ausencia de algunos de los requisitos que el legislador dispuso para su asunción. La prueba ilícita, en cambio, es aquella que se obtiene con violación a los derechos fundamentales, así como las garantías del procesado. En este caso, la reformulación de cargos es o no un requisito previsto por el legislador y consta en la ley. ¿Existe la reformulación de cargos en la normativa? Sí, sí existe. Claro Entonces, que no es sí. ilegal, no es ilegal. Claro que existe. Sí, el tema es, ¿fue Lo que sí aplicado es dentro de los ilícito. tiempos y garantizando el debido proceso? No, No. eso No. es ilícito. No, ¿No? Claro, por eso No, es ilícito, entonces, porque se presentó fuera de tiempo, porque para todos estos es una procesos figura hay un aceptada, tiempo. es una figura reconocida, pero lastimosamente esa figura se aplicó fuera del tiempo y esa aplicación fuera del tiempo viola mi derecho al debido proceso y ese derecho al debido proceso no genera una garantía para mi procesamiento. ¿Sí? Porque se incorporan elementos probatorios cuando ya la ley o el mecanismo que estableció el legislador no permite incluirlos y van a ser utilizados para mi enjuiciamiento. Por tal razón, ¿qué garantía tengo? Ninguna. Sí,
Básicamente, efectivamente se tiene que plantearlo, no como un argumento inicial válido dentro del alegato de apertura, porque yo no voy a aprobar eso, ¿no? Yo lo que voy a rebatir es el tema de que establezca el fiscal, ¿sí? Pero sí puedo establecer simplemente como un acto de buena fe y lealtad procesal y con la finalidad de evitar el cometimiento de un delito, porque eso es fraude procesal, indiscutiblemente por parte del fiscal, poner al tanto a los jueces que al final de esta discusión se dejará sentado el hecho de que aquí ha existido una violación manifiesta del debido proceso que constituye o que permite la existencia de prueba ilícita dentro de la causa y que si es que el señor fiscal, pese a tener conocimiento y haber estudiado el proceso, la ejerce, dará lugar al cometimiento de un delito que deberá ser declarado al final, una vez que argumentadamente pueda establecer dentro de mi alegato de clausura lo pertinente. Se acabó. Y lógicamente el dato del alegato de clausura, ahí tengo que justificar que la prueba no puede ser valorada por cuanto es ilícita, ya que fue obtenida con violación al derecho de garantía del debido proceso. ¿Por qué razón no puedo rebatirla antes? Porque todavía no es prueba, pues. Porque para que la prueba sea prueba, cumple con ciertos requisitos, como por ejemplo, ser solicitada, proveída y practicada. ¿Sí? Aquí ha sido solicitada, ha sido atendida, pero no ha sido evacuada ni incorporada. Entonces, como no es ni evacuada ni incorporada, ¿de qué prueba hablo? Por esa razón es que cualquier alegación se genera, o sea, puedo establecer como un incidente, sí, pero debo fundamental en el alegato de clausura. Y lógicamente eso es lo que se va a establecer el día de mañana, no con el fin de buscar una nulidad, porque la nulidad no la puede declarar el tribunal, pero sí con la finalidad de determinar la imposibilidad de valoración de la prueba por ser ilícita y determinar un fraude procesal en el caso del fiscal. Y un error inexcusable en cuanto al juez, porque esa acción, la acción por omisión del juez, es decir, ese error de carácter procesal permitió que se continúe incorporando pruebas de manera ilícita y que fueron utilizadas dentro de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para promover un juicio. Es decir, que el injusto penal dentro de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio se generó en base a presunciones forjadas. ¿Qué les parece? PAC, enjuiciado el fiscal, destituido el juez. Tremendo, ¿no? ¿Qué les parece, compañeros? Esto es una de las consecuencias que nosotros tenemos, compañeros y doctor, de lo que usted estaba hablando con respecto al tema que tenemos ahora, con respecto a las leyes que son creadas por los legisladores, en donde existen todo tipo de vacíos. Como decía también ayer, la falta de estudio o la falta de conocimiento o de preparación que debe mantener continuamente cada uno de los magistrados hace que llegue a este tipo de situaciones. Y otra de las cosas fundamentales y preponderantes dentro de esto, cuando son los legisladores que no tienen un conocimiento real propio de lo que la ley establece o debería contener y mantener, dejando a un lado, ahí sí, estas componentes políticas que no nos llevan a ningún tipo de situación dentro del adelanto propio de lo que sería la jurisprudencia. Más bien dejan vacíos y nos dan un retardo, porque a veces las equivocaciones que se cometen hacen que los mismos evacuadores de justicia se confundan y determinen por sí mismos ellos y sigan manteniendo que la ley es, como seguía siendo anteriormente, inquisitiva, en donde no vemos un avance real, propio o valedero. Es cierto, podemos decir con la implementación del COGEB, el COA, el código, el nuevo que salió del medio ambiente, el COI mismo,
pero dentro de eso está sufriendo todo tipo de modificaciones porque en el camino se están viendo cuáles son los errores que se van cometiendo y circunstancias o hechos que también deben seguir manteniéndose, pero que no conllevan a ese estudio real, propio y valedero de los que deberían crear este tipo de normativa, como son los legisladores. Simplemente se adaptan o adaptan, es la palabra, mejor dicho, adaptan a legislaciones de otros países y no crean nuestra verdadera identidad, como son los avances, por ejemplo, psicológicos, sociales, y tantas circunstancias que van enmarcados dentro de la creación misma o propia. Si una sola palabra, una coma dentro de un artículo cambia y varía todo el sentido literal de lo que es el artículo, mucho más si es que no se tiene un conocimiento vasto, real y propio con respecto a lo que es y lo que va a determinar la ley. No voy a decir que estamos retardados, pero que sí nos falta bastante. Eso, doctor, con respecto a lo que usted manifestaba y lo que era el tema de hoy. Perfecto. Me parece que es un criterio bastante articulado, ¿no? Le felicito. Si me permite, doctor, muy buenas noches. Mi distinguido doctor, un gusto. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha. Fuerte y claro. Bueno, muchas gracias. Yo únicamente quisiera manifestar lo siguiente desde mi modesto punto de vista. Considero que más allá de la deficiente o eficiente normativa dictada desde el legislativo, en el caso que usted nos ha planteado, y de lo que hemos venido hasta aquí conociendo exclusivamente con sus ponencias, en mi caso particular está justificado el curso. Definitivamente. ¿Por qué razón? Porque me queda absolutamente claro cuán importante es la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Y no puedo yo transferir desde mi modesto punto de vista la responsabilidad ni a los jueces ni a los fiscales. Porque si ellos se equivocan, los abogados sin libre ejercicio debemos estar mejor preparados para hacer lo que usted hace, pues. Hacerles notar en las diferentes etapas procesales lo mal que están actuando. Pero si nosotros no estamos, si yo no estoy preparado, actualizado y con los conocimientos que usted ha compartido, pese a mis años de experiencia, tenga por seguro de que dejaba condenarle al pobre cliente, pues, probablemente. Probablemente. ¿Y por qué? Y por una falta de conocimiento, por una actualización, por no saber qué tengo que hacer en un determinado momento. Y créame, yo con toda sinceridad le digo, por eso digo, está justificado para mí el curso, porque me deja claro. Debemos, yo veo, saber exactamente en cada audiencia y en cada etapa procesal qué debemos hacer para no dejar pasar por alto ni lo que un fiscal diga, ni lo que el juez resuelva. Si nosotros somos unos muy buenos operadores de justicia desde el ejercicio profesional, porque también somos operadores de justicia desde el ejercicio profesional. Entonces yo creo que estando, como digo, pues con estas explicaciones suyas bien entendidos, la adecuada intervención en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio a lo mejor no daba paso a que llegue al tribunal penal, probablemente, ¿no es cierto? Sin lugar a duda. Perdón. Sin lugar a duda. Claro. Entonces, con una buena intervención profesional en la defensa técnica, pues ahí hubiese terminado este proceso. Pero lamentablemente no ha habido esa experticia, ese conocimiento para hacer la exclusión de prueba dentro de la evaluatoria y preparatoria de juicio y se permitió que llegue. Y probablemente en una audiencia de juzgamiento, si no hubiera habido esa acuciosidad que usted la tiene, y yo no le estoy alabando ni nada, yo digo lo que escucho, lo que veo y lo que entiendo. Si no hubiera habido la acuciosidad, esa defensa responsable y dedicada y con conocimientos, probablemente con otra persona no preparada en el ámbito penal, no se fijaba en estos detalles tan interesantes al haber actuado fuera de la instrucción y al haber anunciado pruebas que usted no es que les va a excluir ni va a pedir nulidad porque no lo puede. Eso más me deja sumamente claro y yo le agradezco.
yo he escuchado audiencias donde algunos colegas van a pedir nulidad en el Tribunal Penal. Y estamos viendo claramente de que eso no es adecuado, no es técnicamente correcto, ni jurídicamente procedente. Entonces, yo sí quisiera, no sé, el día que corresponda, usted sabrá cuándo, y ya le hice este pedido, doctor, con esto termino, ya le hice este pedido. Enséñenos a hacer una buena audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que me parece que es el nudo que hay que zafar o hay que ajustar, dependiendo del caso que defendamos. Le felicito y mañana le va a ir muy bien. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Claro, podemos nosotros acordar que la simulación sea respecto a una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Cogemos un caso en particular o alguien aporta cualquier caso y lo desarrollamos. No hay ningún inconveniente. Entonces podemos cerrar el curso con eso, no con esa audiencia. Si es que ustedes están de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Y avisaré el resultado de mañana. Indudablemente que va a estar conmigo en la ponencia mi defendido. Libre. Doctor, si me permite, por favor, con respecto a lo que Claro, mi manifestaba distinguido doctor. el colega, no sé si será posible, desde luego, teniendo en cuenta ustedes son los que nos imparten ahí, pero hacer una audiencia de un solo tema, ¿por qué no podríamos dividirlo en unas 3 audiencias? Según veo, estamos 48 alumnos y considero que deberíamos participar todos, pero podríamos hacer 3 grupos para poder hacer 3 tipos de audiencias y poder estar interactuando dentro de todas las mismas. Es una sugerencia también dentro de lo Claro, que es un tema a puede ser, porque discutirse, ser ¿no? una Sí, es un sola, tema a discutirse. Sí, no habría ningún problema. No habría ningún problema. Simplemente Apoyo esa nosotros propuesta. tenemos, claro, Apoyo tenemos yo también, doctor, esta propuesta por cuánto podríamos corregir en más falencias que de pronto tengamos los compañeros y el caso obviamente va a ser distinto para tener más conocimiento, extraernos más en el conocimiento que hoy vamos a adquirir. Muy bien está. Sí tenemos, lo que sí tenemos que tener claro es que las audiencias son propositivas, ¿no? Quiere decir que los estudiantes son quienes intervienen y tal vez los profesores, o quienes estamos departiendo de estas ponencias, no profesores, porque tal vez habrán aquí profesionales que sepan más que uno y eso es por demás justificado. Son simplemente conocimientos que nosotros estamos compartiendo, más no clase. Dar clases a esta edad simplemente es un egocentrista, eso es lo que pienso yo. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es de que el tema es propositivo, ¿no? Quiere decir que ustedes van a intervenir en la práctica y desarrollo de esas audiencias. Tienen que intervenir. ¿Por qué razón? Porque tal vez pueda ser yo de juez, pero habrán compañeros que también tendrán que ser, por ejemplo... Es que esa sería la razón, doctor. Claro. Porque ahí se va a ver en realidad, y ahí se van corrigiendo los errores. Es que podría ser 3, doctor. Doctor, podría ser 3 grupos. En los grupos podría ser uno fiscal, el otro el abogado de la defensa, o también podría ser el abogado de la víctima, los testigos que podrían presentarse, y todos tendrían que tener el mismo tipo de conocimiento con respecto al proceso o al juicio en que tendríamos que actuar. Entonces, ahí interactuaríamos casi todos los compañeros que estamos dentro de este diplomado. Perfecto. Es una sugerencia. Doctor, lo único que me queda aquí en duda es cuál sería la metodología para poder hacer un trabajo en grupo, porque, a ver, si estuviéramos en un tema presencial, es un poco más fácil poder organizarlos, ¿no? Pero en el tema virtual es un poco complejo el poder llegar a esa metodología de poder organizarnos para realizar la exposición o las ponencias que tengan que irse, la exposición o las defensas y los trabajos grupales en las audiencias. Entonces, aparte sí me queda a mí la duda cómo metodológicamente se permitiría un conocimiento, una evaluación a los 50 estudiantes virtuales además. Perfecto, es también un buen tema. Bueno, en todo caso yo voy a transmitir estas inquietudes que ustedes tienen. Tenemos aquí nosotros un equipo grande e importante de personas que manejan toda la red informática y de igual manera manejan todos los temas de metodología de educación, ¿no? En virtud de aquello, pues les vamos a hacer conocer a tiempo todas estas inquietudes que tienen de ustedes. Lo importante es que efectivamente estas audiencias se realicen para que ustedes puedan tener
un conocimiento claro y sobre todo una certeza respecto al conocimiento que requieren en cuanto al desarrollo de audiencias. Vamos a tratar de ver y créanme que la decisión siempre va a ser consensuada, ¿no? Eso sí es importante darles a conocer. Doctor, una Entonces, pregunta. No claro, sé si me mi doctor, escuchan. diga. Buenas noches. Una pregunta. Si bien es cierto, el juez en la audiencia preparatoria de juicio realiza el control de legalidad, ¿no es cierto? Para calificar efectivamente la validez del proceso. Ahora bien, en el caso que usted nos cuenta, efectivamente, como usted dice, el abogado debió haber sido civilista porque no se pronunció absolutamente nada. Pero sin embargo existe una responsabilidad también del juez, que quizás el legislador se olvidó, porque quiero o no, el juez la califica, y para calificar la legalidad y la validez del proceso, efectivamente el juez debe también tener una revisión del proceso para poder hacerlo. Entonces, desde mi punto de vista personal, al parecer, no sé si es que estoy equivocado, el legislador olvidó aquella situación, porque también existe una responsabilidad del juez al momento de calificar y dar la plena validez del proceso para continuar en la etapa preparatoria de juicio. No sé si es que estoy equivocado, doctor, o usted tal vez tiene algún otro criterio, me indica. No, más bien por el contrario, no hago eco de sus palabras. Esa obligación de control de oficio, el Código Orgánico Integral Penal endilga es a la Corte Provincial, porque dice que la nulidad puede ser declarada, esto es pero para la Corte Provincial, ¿no? Puede ser declarada a petición de parte o de oficio, ¿sí? Y será declarada, pues, lógicamente a costas del juez que no realizó el control. Así es. Pero, en cambio, en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, no se endilga esa situación al juez, ¿sí? Sino por el contrario, ahí se aplica estrictamente un principio dispositivo, vuelvo y repito. Este principio dispositivo le impide al juez actuar de oficio. Él revisa únicamente las alegaciones de quienes intervienen en la causa. De eso se encuentra investigado Pues de evaluación. Los jueces dejan que el tribunal, y el tribunal es el que tiene que decidir con respecto a todas las falencias que se dan dentro del proceso. Bueno, de hecho que no va a resolver eso, ¿no? Porque usted también se va a encontrar con jueces de tribunal que a veces ya, o sea, son un poquito ya antiguos, digamos, y ellos se basan estrictamente en principios de estricta legalidad. Ellos siguen un sistema inquisitivo marcado, porque dice, bueno, a nosotros no nos corresponde eso, si ustedes no alegaron allá y aquí no les vamos a parar asunto en eso. Pero, gracias a Dios hubo la reforma del Código Orgánico Integral Penal y se determinó nuevos parámetros de valoración probatoria. Entre uno de esos, que la prueba debe ser legal. Legal. Este es uno de los 5 nuevos parámetros. Debe ser legal. ¿Sí? Entonces, si adolece de ilegalidad, no puede ser valorado. Por un principio de limitación en cuanto a la valoración material de la prueba por parte del tribunal. Usted no puede valorar una prueba que sea inconstitucional, una prueba que sea ilegal. Simplemente no la excluye. O sea, no puede decir se fue del proceso, simplemente le excluye de la valoración probatoria. No puedo valorar esto porque ha sido obtenido de una manera ilícita. ¿Por qué razón? Porque se ha justificado haber sido obtenido en una reformulación de cargos que se generó de una manera extemporánea. En virtud de aquello, todo lo actuado carece de valor jurídico. ¿Por qué razón? Porque es lógico entender que ya se encontraba precluido el momento para que se cierre la instrucción y 5 días posteriores pide reformulación de cargos cuando el juez, el mismo día en que se cerró la instrucción, si no hubo pedido del fiscal, debió haberlo de oficio cerrado la instrucción. Esa es la garantía. 599.3 del Código Orgánico Integral Penal. Es la única excepción al principio dispositivo. Solo ahí puede actuar el juez como un medio de control, pero no lo hizo. Doctor, doctor, si me permite, entonces como consecuencia final, probablemente estamos analizando lo que puede ocurrir. El día de mañana podría terminar con una ratificación del estado de inocencia por no haberse probado la culpabilidad. Es un hecho. Eso va a pasar mañana. Ese sería el argumento, porque no hay nulidad, no hay exclusión de prueba. ¿No es cierto? No. Lo que tendrían es que considerar no probada la responsabilidad, no comprobada, y consecuentemente ratificación del estado de inocencia. Punto.
De hecho, que debería existir una abstención fiscal, ¿no? Porque el mero hecho de haber reformulado cargos quiere decir que el tipo penal inicial con el que dio inicio al proceso ya no puede ser sustentado dentro de la audiencia de juicio, ¿sí? Porque él mismo ya está diciendo que por ese tipo penal no le puede acusar ya que no encontró los elementos y se configuró una nueva acción. De hecho, no podría ni acusar porque no tendría sustento. El solo hecho de coger y acusar, el solo hecho de coger y generar un alegato de apertura perfecciona ya un delito de fraude procesal. Solo el hecho de coger y decir al fiscal, señores jueces, el día de hoy he venido porque he pedido reformulación de cargos y en base a eso considero que la conducta de fulano de tal se enmarca en tal conducta. Solo eso ya perfecciona fraude procesal. Es decir, el fiscal debería abstenerse de acusar para evitar un delito en el que va a incurrir él, ¿no? Pero que de hecho la manifiesta negligencia está marcada porque él hizo que una persona vaya a juicio con prueba forjada, con prueba ilícita, ¿sí? Y indicios que ahí sí, algunos de los compañeros decían, teoría del árbol envenenado, lógico, pues para ser valorado ahí. Lo que comienza mal no puede terminar bien. Eso básicamente es el elemento. Pero quiero darles lectura al artículo 457 del actual Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Esto, gracias a la Virgen Santísima y a Dios Santísimo, existe. Actualmente, coge y dice, los criterios de valoración de prueba, la valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de la aceptación científica y técnica de los principios que fundamenten los informes periciales. La demostración de autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estarán a cargo de la parte que los presente. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, ¿es legal la prueba? No. Es ilícita, carente de todo principio constitucional porque fue obtenida en base a una violación expresa al debido proceso. Entonces, carece de valor probatorio y los jueces están impedidos de valorarla por este principio que debe ser observado para poder valorarla de manera efectiva. Eso nos salva, porque antes no existía eso. Quedaba a la sana crítica de los jueces el valorarla o no, o sea, como prueba directa o indirecta, pero actualmente ya no se puede tampoco, porque los jueces no van a sentenciar en base a certezas. Eso quedó para otra historia, porque actualmente es el convencimiento lo único que les puede llevar a la convicción del cometimiento de la infracción y la responsabilidad de la persona. Y al existir convencimiento deben fundamentarse únicamente en pruebas que sean legales y debidamente incorporadas al proceso mediante una valoración adecuada del acervo probatorio, es decir, algo que pueda constituirse en prueba, porque lo que yo no voy a permitir es que la prueba cumpla su estatus final para efectos de que se genere esa metamorfosis de cambio de evidencia, es decir, de elemento periciado, que eso es la evidencia, ¿no? Tenemos el vestigio es el que cogemos, o el indicio es el que cogemos del suelo, de la escena. La evidencia es aquel indicio, aquel vestigio que ha sido periciado. Cuando está periciado es evidencia, y para convertirse en prueba tiene que practicarse, incorporarse en el juicio. Si es que no pasa eso, no se convierte en prueba. Eso es claro, eso sabemos todos. Entonces eso no voy a permitir, pues, que pase eso. Justo eso no. Ese sería el tema. Doctor, tengo una última inquietud. Perdóneme, es lo último. No se preocupe, dígame, doctor. Si usted profesionalmente asume un caso y que es medio común para audiencia en el Tribunal de Garantías Penales y tiene usted prueba que anunciar, pero dice el COIP dice que debe anunciarse en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Pero como usted no estuvo a cargo de esa defensa en esa etapa procesal, ocurre que el anterior colega no ha anunciado ninguna prueba. Y yo asumo, o usted asume para el tribunal, para la audiencia del Tribunal de Garantías Penales, ¿se queda sin prueba o cómo puede anunciar prueba? A ver, ahí tiene una salvedad, ¿no? El 617 del Código Orgánico Integral Penal le permite incorporar usted al proceso prueba nueva, pero la prueba nueva es aquella que usted desconocía y conoce recién en ese momento y no pudo haber sido incorporada oportunamente. Quiere decir, en resumen, que lo que se discutió dentro de la etapa de instrucción y usted no anunció como
o no te terminó como anuncio de prueba, ya perdió el momento, precluyó penalmente el momento y usted se va sin prueba a juicio. Es decir, lo mejor que puede hacer si es que el delito no supera los 10 años es un abreviado, en resumen, porque usted está sin prueba. Y la prueba nueva se le valora, se le faculta únicamente siempre y cuando el abogado por descuido tampoco nunca la mencionó en el juicio, y usted puede coger y decir que recién se entera de la existencia de esa prueba y le puede incorporar como prueba nueva. Tiene que revisar el 617, numerales 1 y 2. Ahí, si es que se cumplen esos dos requisitos, puede usted coger e incorporarlas, ¿no? De lo contrario, no. Pero es bastante complejo que el tribunal le acepte porque casi no hay prueba nueva, no existe. Como por ejemplo sería una prueba nueva aceptable el hecho de que una sentencia se dicta cuando usted está yendo a instalarse en audiencia de juzgamiento. Esa es una prueba nueva. O por ejemplo se realizó una experticia porque no sabía alguna cosa en particular, pero esa experticia se practicó luego de que se concluyó la etapa de evaluación y preparatoria de juicio y usted tuvo un resultado una semana antes del juicio. Eso es prueba nueva. He ahí la delicadeza de esta materia penal, por cuanto si no conocemos bien cómo hay que desarrollar, actuar y presentar en su momento oportuno, podemos dejar que precluya y podemos quedarnos sin prueba y el resultado es condena para el cliente. Condena. Por eso dice, bueno, voy a tomar el dicho de mi padre. Mi padre fue juez 35 años, ¿sí? Entonces él cogió y él siempre me dice, la persona que se enferma y la enfermedad es bastante complicada, no ve un buen médico y quiere ser austero en eso, se muere, sencillo. Y cuando tiene un problema penal que es complejo y resulta usted que quiere en ese momento también ahorrar, se va a ir preso, eso es seguro. No hay más. En derecho penal y en medicina no se juega. Eso, mis distinguidos compañeros, ojalá haya sido enriquecedor este tema y estamos continuando el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Compañeros, buenas noches. Doctor, muchas gracias. Los videos de las clases de la plataforma. Chao, Gracias, doctor, por los conocimientos. También buenas noches, compañero. Viendo. Gracias, hasta luego, compañeros. Hasta mañana, compañeros. Buenas noches. Hasta mañana.